internalizar los mecanismos de ciencias básicas para fortalecer el cambio de actitud nos ayudará a obtener mejor respuesta en la recuperación del paciente hipertenso. La hipertensión se comporta pues entonces como una crisis global de salud en el mundo. Y estadísticas estimadas para este año 2025 está en 1.6 billones de pobladores. La hipertensión afecta a un 26% de la población global y como factor de riesgos es el mayor contributorio de muerte. Más del 50% de muertes, punto de partida de la presión arterial sistólica, es causante de enfermedad coronaria isquémica y strokes, o sea, accidentes vasculares isquémicos y hemorrágicos en el cerebro. Hipertensión arterial, pues, incrementa el riesgo para infarto del miocardio, los accidentes cerebrovasculares isquémicos u hemorrágicos, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular y la insuficiencia renal. Observarán, pues, que un 35% de pacientes tratados están controlados. Un 30% de pacientes no están controlados. Y un 35%, a pesar de recibir tratamiento, no controlan la presión arterial. Si aprecian este círculo, nos muestra que la presión arterial a cada individuo le plantean sistemas que regulan la presión arterial. Vale decir, hay circunstancias, hay fenómenos fisiopatológicos que elevan la presión arterial. Y aquí tenemos al sistema renina-angiotensina, al sistema simpático, a las endotelinas, a los péptidos vasculares, al metaboloma y aspectos inmunoinflamatorios como el esquema de oxigenación que contribuyen a hacer el equilibrio de el otro elemento que baja, los otros elementos que reducen la presión arterial sistólica. Ahí tenemos el microbiota intestinal, la adrenomedulina, la adiponectina, la prostaciclina, los péptidos natriuréticos, el óxido nítrico. A estos aspectos se suman la participación de factores genéticos que pueden ser mono o poligénicos. Factores que tienen que ver con el ambiente, la temperatura, frío, calor, los ruidos de los aviones o cualquier tipo de ruidos, la contaminación aérea y factores ligados al estilo de vida, donde consideramos la dieta, el alcohol, el tabaquismo, la actividad física, la calidad del sueño y el estrés. Estos desajustes de equilibrios emocionales van a participar estimulando el sistema nervioso autonómico. Dentro de ellos, la actividad del sistema nervioso simpático y
el sistema regulatorio de volúmenes, que tienen que ver con las suprarrenales en la producción de angiotensina 2 y de la hormona aldosterona, que retienen sodio y volumen circulante con el agua retenida. Se confluyen entonces la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico para constituir el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se logra a través del impulso de sangre que con cada contracción el ventrículo izquierdo deja salir a través de la aorta y arterias sistémicas, que con el cambio del tiempo, la evolución del tiempo, van haciendo que las paredes de las arterias reduzcan su diámetro, endurezcan su elasticidad, porque se van perdiendo las fibras elásticas, determinando dureza, resistencia y generando pérdida de la uniformidad de la distribución de la pared arterial. Eso incide sobre el comportamiento de la resistencia periférica total. La sangre venosa proveniente de las venas cava, inferior y superior, contribuyen a completar el circuito, retornando la sangre para completar un nuevo ciclo. Vale decir entonces que el gasto cardíaco por la resistencia periférica constituye lo que es la presión sistólica, la presión arterial. ¿Alguna pregunta al respecto? Reitero, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor. Avanzamos entonces. Esta es una ecuación clásica que conocemos. Presión arterial es igual gasto cardíaco por resistencia periférica. Habíamos hecho referencia de la participación del sistema autonómico, simpático y parasimpático. Cuando estamos despiertos, domina la participación del sistema simpático. Y cuando conciliamos sueño, en la medida que el sueño se profundiza, tenemos respuestas del sistema parasimpático. Durante la estimulación simpática se activan músculos, se activan todos los procesos dinámicos que nos acompañan en nuestro quehacer. Y entonces los mediadores químicos que participan son adrenalina, noradrenalina, frecuencia cardíaca alta, fuerza de contracción incrementada. Cuando estamos profundamente dormidos, participa el sistema parasimpático, donde el mediador químico es diferente, la acetilcolina. La participación de acetilcolina hace que la relajación de los músculos lisos de las paredes vasculares se suelten y vea la relajación. La frecuencia cardíaca, estimulación parasimpática, se reduce. Entonces hay un comportamiento de baja de frecuencia cardíaca y baja de presión arterial asociada durante el sueño. Es lo que en común decimos, ¿es dipper o non-dipper? ¿Participa el sistema parasimpático durante el sueño
¿Sí o no? ¿Cómo se expresa? A través del estudio del mapa, del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Bien, haciendo memoria respecto de lo que aprendieron en fisiología, tenemos factores que regulan la presión arterial normal. El gasto cardíaco, al que hemos hecho referencia, con el volumen sanguíneo y factores dependientes del trabajo cardíaco. En el volumen sanguíneo participa el sodio, que retiene agua, y las hormonas mineralocorticoides expresadas con la aldosterona, que reproduce sodio y retiene agua. Entonces es así como la aldosterona participa activamente en la regulación de la presión arterial. Y los factores ligados propiamente al corazón tienen que ver con la frecuencia cardíaca y con la fuerza de contracción, que es la contractibilidad de el corazón en sus fibras contráctiles, que es todo el miocito. Mientras que la resistencia vascular, que participa activamente en la génesis de la presión arterial, recibe la influencia de factores endocrinos, vasoconstrictores y vasodilatadores, factores neurales, vasoconstrictores y vasodilatadores, y fenómenos locales. Una característica, un ejemplo de estos elementos vasoconstrictores del sistema endocrino se relacionan con angiotensina 2, las catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, el tromboxane y los leucotrienos, mientras que como agentes vasodilatadores reposamos sobre las prostaglandinas, las quininas, por ejemplo, la bradiquinina. Dentro de los factores neurales vasoconstrictores se refieren a los receptores alfa 1 clásicos, adrenérgicos, y los vasodilatadores beta 1, que tienen que ver con la frecuencia cardíaca y liberación de renina, y los receptores beta 2, que tienen que ver con la relajación de la musculatura lisa de los vasos, de los bronquios y del útero, los beta 2 adrenérgicos. En el comportamiento local tenemos la autorregulación iónica, que se relaciona con la concentración de iones hidrógenos, el pH, o la oxigenación. La presión arterial, como están apreciando, no es una característica fisiológica estática, es una variable. Y es tan variable que si el grupo de alumnos con su profesor está en el lecho del paciente y, como suele suceder, registramos la presión arterial, un alumno, número 1, número 2, número 3, número 4, cada uno de manera independiente va guardando el resultado del registro de la presión arterial que tomó. ¿Creen ustedes que va a haber uniformidad? ¿Todos van a registrar la misma presión arterial? No. Y no lo hacen porque el mismo paciente está en expectativas de ver cuánto van a encontrar de presión arterial. 1 alumno, 2, 3, 4, 5 alumnos. No va a haber un registro igual, porque al pasar un alumno y los siguientes, va a estimular la liberación
de la hormona del estrés, que es el cortisol. Y cuando eso sucede, acarrea alteraciones metabólicas. El organismo se prepara para responder a una agresión. Más liberación de cortisol, activación de liberación de glucosa, activación del sistema adrenérgico para evitar sangrados. Se libera aldosterona, retención de sodio, agua. Los mecanismos sumatorios, volumen, resistencia, se hacen más evidentes. Por esa razón es que nos acompaña la afirmación de que fisiológicamente el comportamiento, la presión arterial no es una conducta fisiológica en meseta, es una variable. Varía de control a control y varía conforme avanzamos en la edad. Una cosa es el infante, el niño, el joven, el adulto, el anciano, el veterano. Son comportamientos diferentes. Y ahí participan lo que ya hemos hecho memoria, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, con el riñón, con su tasa de filtración glomerular estimada. Participan los vasos de resistencia, los capilares, los vasos de capacitancia vascular como las vénulas. En este esquema tratamos sobre algunos aspectos que debemos considerar como factores de riesgo para desarrollo de hipertensión arterial o agravar el compromiso. Tienen su manguito. Si hay tabaquismo, saben que en la unión de la sinapsis de las neuronas superiores, la acetilcolina estimula el sistema adrenérgico y el colinérgico. Entonces la nicotina hace efecto. Por esa razón, cuanto más se fuma, hay una suerte de comportamiento de hipertensión arterial sistólica. Los gorditos que tienen un índice de masa corporal alta por fenómenos inflamatorios y vamos a algunas referencias más adelante, van a participar en el comportamiento de la presión arterial elevada. Los niveles de lípidos y de lipoproteínas también se activan y participan aguda o crónicamente en el comportamiento de la presión arterial. Los tragos, conocemos que las resacas se dan más en pacientes hipertensos que no hipertensos, con cualquier tipo de bebida, vinos, champán, cerveza, cualquier tipo de bebida va a participar activamente por este consumo de alcohol en descompensar el equilibrio de una presión arterial. Les hago referencia, quienes hacen más resaca alcohólica, probablemente la presión arterial les esté acompañando a ese tipo de personas. La tasa de filtración glomerular estimada silenciosamente e inicialmente puede estar participando como un factor de riesgo encubierto para desarrollar hipertensión arterial. Los niveles de azúcar postprandiales aumentados, como sucede con el síndrome metabólico, los gorditos, caderas anchas, baja talla, habitualmente hacen cuadro de prediabetes y contribuyen al desarrollo de mantener estable la presión arterial elevada. La actividad física de estiramiento, acortamiento,
son facilitadoras de regulación del comportamiento de la musculatura lisa vascular, isométricos, y nos ayudan a regular el comportamiento de la presión arterial. Es mejor tener actividad física presente que estar haciendo sedentarismo. Esta es una imagen que muestra la asociación en el curso de la vida de la presión sistólica y el comportamiento de las placas carotídeas. Esto es un estudio que se hizo en jóvenes finlandeses para establecer el riesgo cardiovascular. Participaron 1.889 personas y se hizo un seguimiento de 38 años. La contribución de la presión sistólica en niños durante la juventud o durante la adultez mediana, la contribución de la presión al desarrollo de placas ateromatosas en las carótidas eran sumatorias sin dominancia de grupo etario. Todas contribuyeron similarmente a la presencia de la placa carotídea. Pero cuando se llega a la adultez mediana, la sensibilidad para contribuir a la progresión de las placas se acrecienta. Se estima hasta un 63% más. Y entonces, como está señalado en el cuadro. Individualmente, al inicio, cada uno participa de manera cuasi semejante, 39% niñez, jóvenes 38%, 23% sobre la carga de presión arterial. Las diferencias sexuales en el desarrollo de la disfunción arterial y sus complicaciones relacionadas tienen que ver con la edad, particularmente en las damas. Recordarán que hay una etapa de la vida en que cesa la función ovárica. Y al cesar la función ovárica, las damas pierden también la acción protectora de los estrógenos. Ya no se producen porque cesa la función ovárica. Se activa más el sistema renina, angiotensina, aldosterona y se pierde la acción del óxido nítrico, se estimula más el sistema nervioso simpático y estos cambios hacen que la resistencia vascular aumente. Una vez que la resistencia vascular aumenta, entonces se producen cambios en la presión arterial media, haciendo un aumento de la carga hemodinámica, que sumado al proceso natural del envejecimiento, entonces la capa de elastinas, las fibras elásticas comienzan a romperse. Y al romperse necesitan ser reparadas. Al ser reparadas, entonces el tejido fibrótico se acumula y las grandes arterias se hacen más duras. Al hacerse más resistentes, hacen que la presión del pulso aumente, mientras que la presión diastólica baja. Después de los 50 años,
hay una tendencia a bajar la presión diastólica. Pero recuerden ustedes que el flujo coronario que riega el músculo cardíaco lo hace en diástole. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros manejamos medicamentos antihipertensivos para no excedernos en el comportamiento de las cifras de presión arterial. Una presión de pulso aumentada ejerce mayor presión sobre las cavidades ventricular izquierda particularmente, y eso genera una suerte de engrosamiento de la pared miocárdica. Al producirse el engrosamiento de la pared miocárdica, naturalmente la microcirculación se altera, se hace que la capa más interna del miocardio sufra isquemia por doble mecanismo, porque se engrosó la pared, se estiraron los pequeños vasos, o porque se incrementó la presión endocavitaria, con lo que se contribuye a generar isquemia. Y la isquemia se comporta como una antesala para, además de la hipertrofia ventricular izquierda, privar de oxigenación al músculo y favorecer el infarto del miocardio. Esta suerte de engrosamiento hace que la cavidad ventricular se reduzca. Y ustedes saben que las aurículas contribuyen al llenado final ventricular izquierdo haciendo contracción. Si la cavidad se reduce, la presión interna dentro de la aurícula va a crecer. Si crece, va a ser una dilatación auricular que va a contribuir a un deficiente vaciamiento de las venas pulmonares. Y este crecimiento auricular con carga de presión altera el comportamiento estructural de las aurículas y perturba el vaciamiento de las venas pulmonares, facilitando la instalación de arritmias como la fibrilación auricular y generen un déficit de función cardíaca, generando insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este incremento de la presión del pulso también es transmitido a la microcirculación. Y como esto sucede, entonces los pequeños vasos cerebrales comienzan a generar isquemia, o sea, una reducción de la perfusión neuronal cerebral. Y así es como la presión arterial participa en un decline cognitivo, un deterioro de el área cognitiva que apunta a ser un cuadro de demencia senil. Este incremento de la pulsatilidad, de la presión del pulso, también deteriora el riego renal y puede conducir a lo que se llama la enfermedad renal crónica. Esta lámina nos muestra las trayectorias de la presión del pulso que hemos estado comentando y cómo es que la fibrilación auricular, particularmente en mujeres, se desarrolla de esta manera. Entonces, estos mecanismos relacionados con el sexo femenino, habitualmente las mujeres son más pequeñas,
el diámetro de la aorta es más pequeño y la dificultad de la luz aórtica se va estrechando también. Todos estos cambios hacen que la onda del pulso se aumente. Habíamos hecho mención que los cambios que se relacionan con la menopausia, la actividad del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la sintasa de óxido nítrico, el sistema nervioso simpático, participan cambiando la estructura, rompiendo las fibras de elastina y depositando colágeno, naturalmente sumado a los cambios propios del envejecimiento. Aspectos relacionados al género, al mecanismo como el estilo de vida, los aspectos psicosociales, habitualmente, después del cese ovárico, las damas comienzan a engordar. Entonces, la obesidad, producto de ingesta calórica aumentada y mal distribución de grasas, van a hacer cambios funcionales, produciendo disfunción del músculo celular de los vasos sistémicos. Y en eso aparece pues el endurecimiento aórtico, que además de recibir los cambios estructurales producto de la ruptura de las elastinas, les hace perder la función de ablandamiento el comportamiento de la resistencia endotelial. Las ondas reflejas del pulso se intensifican por incremento de la presión del pulso, que también altera esta suerte de ablandar la recepción del flujo sanguíneo. Entonces hay una carga hemodinámica aumentada, hay un endurecimiento de la pared y dificultad para el llenado diastólico, porque se reduce la cavidad, aumenta el volumen auricular, la presión intraauricular, y eso determina el comportamiento de la arritmia, fibrilación auricular. Este es un aspecto que vamos a tocar en la siguiente clase, pero que es importante aprovechando de cómo es que la presión arterial, la hipertensión arterial, participa en la génesis de esta complicación que viene a ser la fibrilación auricular. Otro hecho importante es que existe una relación causal entre la presión sistólica y las estructuras cerebrales. Habíamos dicho por el riesgo genético, una presión más alta, desfavorable, genera las ondas del pulso más amplias, y la presión diastólica habitualmente después de los 50 años baja más evidentemente. Eso implica cambios en la dureza de las paredes arteriales, en la pulsatilidad y el daño endotelial asociado a esa fuerza de conducción. Naturalmente se alteran las estructuras cerebrales, comprometiendo el área cognitiva, que sufre decline hasta llegar hacia la demencia. Cambios que también se relacionan con el avance de la edad. El daño microvascular es un marcador que aparece en el transcurso de enfermedades que afectan el eje corazón-cerebro. La disminución de los pequeños vasos, la enfermedad vascular de los pequeños vasos cerebrales generan daño cognitivo, lagunas mentales, hay una
falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que puede conducir a isquemias, infarto de miocardio, sin tener la enfermedad coronaria obstruida. ¿Qué nos lleva a entender que tenemos que tener mucho cuidado para hacer la evaluación microvascular, hacer un diagnóstico temprano y tratar de hacer intervenciones preventivas, monitoreando tratamientos y desarrollando terapéuticas adecuadas? Estas imágenes muestran estudios epidemiológicos en el curso de la vida utilizando imágenes biomarcadoras. Presión arterial y cerebro. Adivinanza si la hipertensión es causa o no de demencia. Bueno, factores genéticos y lo que evidenciamos a través de las cifras de presión arterial elevada que encontramos nos llevarán a ver si esto es la imagen de un cerebro sano. Pueden aparecer pequeños áreas de infarto, alteración de la sustancia blanca, generando el accidente, consecuencias del accidente vascular y enfermedad de pequeños vasos, hasta que se producen manifestaciones más groseras de lo que es la atrofia cerebral que se asocia a cuadros de demencia senil. Hay modelos animales que señalan estos mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, en ratas hipertensas hay una remodelación vascular, hay un incremento de la barrera hematoencefálica y hay una suerte de alteración de la autorregulación cerebral, acoplamiento de nuevos vasos. Y entonces estos modelos nos revelan que hay una asociación entre hipertensión y riesgos de la demencia. Hay estudios epidemiológicos como el desarrollo de la arteria coronaria en adultos jóvenes, en los jóvenes finlandeses que hemos hecho referencia, los riesgos ateroscleróticos en comunidades como el estudio ARIC, los estudios étnicos, multiétnicos en aterosclerosis como el estudio MESA, el Framingham Studios, las razones geográficas y diferencias raciales en el stroke, en el RIGARS, y los estudios que relacionados con la edad, como el de Honolulu en Asia o el de Harvard en el estudio de edad cerebral. Las gráficas conocidas de la niñez, juventud, la edad media entre 40 y 65 años y el comportamiento de la vida tardía. Durante toda esta forma de evolución de la vida misma, hay elementos que exponer, influenciados por el ambiente, la educación, la inteligencia, la dieta, la actividad física, la vida familiar, los traumas físicos, psíquicos, las sustancias que usamos durante el transcurso de la vida, la contaminación del aire, el estado socioeconómico. Y cuadros clínicos, hipertensión, más otros componentes como la obesidad, colesterol elevado, diabetes, tabaquismo, y los resultados que son comunes, la demencia, la enfermedad de Alzheimer, el decline cognitivo y el stroke, que es hemorrágico o infarto cerebral, lo que corresponda en un momento dado. Esto es un estudio histológico para que apreciemos cómo es que la aterosclerosis va calcificando la íntima, generando las células espumosas,
y reduciendo la luz del vaso. La arteriosclerosis y calcificación de la media y con las precipitaciones cálcicas hacen que se pierda la elasticidad de las fibras, lo que generan reparaciones, endurecimiento de la pared arterial y un incremento de la presión del pulso que finalmente constituyen a una hipertrofia ventricular izquierda. La arteriosclerosis y calcificación de la íntima estrechan la luz del vaso, las fibras elásticas focalizadas se van perdiendo, se incrementa el riesgo de ruptura de placa y de la superficie, generando úlceras, hemorragias, intraplaca, agravando el cuadro isquémico porque lleva hacia el infarto de miocardio. Ahora bien, la clasificación de la presión arterial, de manera simplificada, esta es la escuela europea. La presión arterial no elevada reconoce una presión sistólica menor de 120 milímetros de mercurio y la diastólica menor de 70 milímetros de mercurio. Una presión arterial elevada ya reconoce una sistólica entre 120 y 139 y una diastólica de 70 a 89 milímetros de mercurio, es decir, presión arterial elevada. Y ya tipificada como hipertensión arterial si la presión arterial es mayor o igual a 140 con 90 milímetros de mercurio. Las referencias de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial y de la Sociedad Europea de Cardiología. En el lado de América, el SPRINT es el estudio que reconoce el American College como una presión arterial sistólica debajo de 130 como cifra normal y debajo de 80 la diastólica. Rápidamente, la presión arterial en la altura. Nosotros somos un país muy rico en Andes y muchas veces cuando ya estén en ejercicio van a recibir consultas de turistas nacionales o extranjeros que dicen, ¿puedo viajar o no puedo viajar a la altura? Entonces nosotros tenemos que saber que cuanto más alto subimos, se va a ver menos concentración de oxígeno. O decimos, hay una hipoxia aguda. Estos elementos tienen una leyenda, los punteados están en inhibición y el continuo es estimulación. Entonces, una hipoxia aguda, ¿qué va a hacer? Primero, va a generar una vasoconstricción pulmonar, llevando a hacer una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar también se ve influenciada por la activación simpática. Dos eventos generadores: hipoxia, estimulación simpática. Luego nosotros tenemos que esta hipoxia aguda, al estimular los quimiorreceptores, nuestro organismo dice, falta oxígeno, ¿qué haces? Aumenta pues la frecuencia ventilatoria. Aumenta la frecuencia ventilatoria y ese solo hecho, el incremento de la ventilación te lleva a hacer alcalosis respiratoria, con lo que la presión arterial de bicarbonato cae y el pH aumenta. Esto determina que hacer una suerte de inhibición de la hipertensión pulmonar, una inhibición de la vasoconstricción pulmonar. Y la activación simpática hace una inhibición de la vasodilatación por el efecto vasoconstrictor. El sistema, la vasodilatación sistemática va a hacer que se inhiba la presión sistólica, que está incrementada también por estimulación simpática o por la respuesta al frío. La frecuencia cardíaca no se modifica y el gasto cardíaco
se procura mantenerse bien. Entonces hay una variación miocárdica. La hipertensión en sí puede ser primaria cuando se desarrolla como resultante de una variedad de causas ambientales o genéticas, o puede ser secundaria a causas renales, vasculares y endocrinas. La hipertensión primaria o esencial representa el 90-95% de los casos en adultos y la hipertensión secundaria representa el 5 al 10% de los casos. Las formas secundarias de hipertensión, como el hiperaldosteronismo primario, representa hasta un 30% de la hipertensión resistente. Esta hipertensión resistente es aquella en la que la presión arterial es mayor de 140/90 milímetros de mercurio, a pesar del uso de 3 o más clases de fármacos, uno de los cuales es una tiazida. El diagnóstico de hipertensión arterial. La evaluación de la hipertensión consiste en medir con precisión la presión arterial del paciente, hacer una historia y un examen clínico específico, solicitar el resultado de los estudios de laboratorio, hacer un registro electrocardiográfico de 12 derivaciones que nos permitan determinar la presencia de enfermedad de órganos terminales, posibles causas de la hipertensión, factores de riesgo cardiovascular y valores basales para juzgar los efectos bioquímicos del tratamiento. Ojo que nosotros podemos ver la anatomía estructural de las venas, de las arterias, de la retina, de manera directa para tener una idea de lo que está ocurriendo en las arteriolas periféricas. Y lo hacemos con el fondo de ojo, que es el estudio que debemos enseñar y ustedes aprender para hacer juicios clínicos racionales. Otros estudios pueden implicar la radiografía de tórax para ver si hay cardiomegalia o no hay cardiomegalia, índice del cardio respiratorio, hacer un ecocardiograma transtorácico y establecer si hay microalbuminuria en la orina. Estos son los instrumentos para el registro de la presión arterial. El clásico tensiómetro de mercurio, que cada vez vemos menos, el aneroide y los digitálicos, que nos hacen que los resultados sean mucho más fieles del registro que podemos hacer nosotros, paciente al costado de la cama, ¿no? Ahí graficamos acá el estudio del mapeo ambulatorio de la presión arterial. Ojo, que para utilizar el tensiómetro de mercurio o el aneroide, para nosotros demostrar que sabemos registrar la presión arterial, debemos identificar los ruidos del Korokov, que tiene 5 fases. Si no sabemos identificar las fases del Korokov, pueden estar como de buena voluntad personas que andan en los mercados registrando la presión arterial con su tensiómetro aneroide. Si no identifican las fases 5 fases del Korokov, están en esa condición. Así que la diferencia debe partir a través de estar preparado, de usar cualquier tensiómetro para poder instrumentar y valorar el registro de la presión arterial. Para eso necesitamos que
Los registros de presión arterial, si se hacen en casa, se hagan 2 lecturas con un intervalo de 1 minuto entre cada toma. Y luego se toma un promedio de esos registros. Si se toma en el consultorio o en cualquier otra oficina, hacer 3 lecturas de 1 minuto de intervalo entre lectura y lectura y usar el promedio de las 2 últimas como el registro resultante. Necesitamos tener condiciones que no deben fallar, usando un medio electrónico que esté validado internacionalmente, a través de colocar un brazalete con el brazo desnudo en el tercio medio y a la altura del corazón. Entonces, de acuerdo al grosor del brazo, se utilizará el tamaño del manguito. Como decimos, colocándolo en el tercio medio del brazo que reposa desnudo sobre la mesa donde está viéndose la cámara del equipo que estamos utilizando. Se requiere estar en un medio confortable, ni frío ni caliente, que sea confortable. No fumar, no tomar café, no haber ingerido alimento, ni bebido, no haber tomado ningún medicamento o haber hecho ejercicio unos 30 minutos antes. Estar en reposo es aconsejable. Permanecer sentado y relajado por unos 3 a 5 minutos antes de iniciar el registro de la presión arterial. No hablar durante o entre medida y medida de la presión arterial. La postura, estar, hemos dicho, con el brazo descubierto, reposando sobre el tablero, no tener las piernas cruzadas y fijos en el piso. El espaldar, la espalda debe reposar en el espaldar de la silla para dar mayor comodidad. Aquí mostramos algunos registros de la Sociedad Europea de Cardiología, en la que los europeos son mucho más reservados en los controles de presión arterial, pero que ya hemos mostrado lo que acepta la Sociedad Internacional de Presión Arterial y la Sociedad Europea de Cardiología con los valores. Lo cierto es que un rango óptimo para la presión sistólica es debajo de 120 milímetros de mercurio. Arriba de 139 ya consideramos, o sea, a partir de 140 milímetros de mercurio, hipertensión arterial. En cuanto a la diastólica, dijimos que es la presión con la que se riegan las arterias coronarias para nutrir, oxigenar al corazón. Cuando se tiene la presión diastólica debajo de 70, entonces hay una perfusión reducida de los órganos. Una condición que se asocia a esta circunstancia también es una sobredosis de antihipertensivos. Hay que hacer los ajustes de los medicamentos que se está prescribiendo. Y algunas situaciones reversibles, que están las comorbilidades, la fragilidez, diabetes, por ejemplo, que puede generar una suerte de registro de presión arterial altos o bajos mientras estén bajo control. Esto es lo que les hablaba del American College con el American Heart Association sobre valores debajo de 130 y debajo de 80 milímetros de mercurio.
Y aquí tienen los promedios en el día, en la noche, promedio de 24 horas, promedios de lo que se registra en la casa. Paralelamente, también tenemos acá los registros que reconoce la Sociedad Europea de Cardiología. Hipertensión de bata blanca. Probablemente ya han escuchado ustedes esos términos. La hipertensión de bata blanca es una condición clínica aislada que se define por cifras de presión arterial persistentemente elevadas en la consulta, superiores o iguales a 140-90 milímetros de mercurio, y cifras de presión ambulatoria estrictamente normales en todos sus periodos. Presión arterial de 24 horas, 130,80, presión arterial diurna, 135,85, y presión arterial nocturna de menos de 120,70. Si el paciente está recibiendo tratamiento antihipertensivo, hay que preferir utilizar el término hipertensión no controlada de bata blanca. El papel de la ecocardiografía y otras técnicas de imagen en pacientes hipertensos. Hay pacientes que tienen presión normal, la que se relaciona con bata blanca o la que se relaciona con hipertensión nocturna. Hay evidencia de daño del órgano final. Sí, puede haber hipertrofia ventricular izquierda con función diastólica y sistólica, ecocardiografía con deformaciones en los registros. El paciente hipertenso puede estar asintomático y ser de bajo riesgo, o estar asintomático y tener un riesgo alto por comorbilidades que estén presentes. Si está sintomático, está o no con cardiopatía hipertensiva versus insuficiencia cardíaca asociada a hipertensión arterial. Entonces hay que identificar la enfermedad de la arteria coronaria. Muchos pacientes tienen el ecocardiograma normal. Algunos pacientes muestran hipertrofia ventricular izquierda con cambios funcionales consistentes con cardiopatía hipertensiva. Si eso es así, ya no se requieren más estudios. Hay que hacer selección de pacientes que tienen hipertrofia ventricular izquierda o cursan con disfunción ventricular izquierda, consistentes con enfermedad cardíaca hipertensiva. Y hay que usar imágenes multimodales, resonancia magnética, si hay hipertrofia ventricular izquierda, para hacer el despistaje de la cardiomiopatía hipertensiva de la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertensión, pues, es un factor de riesgo para enfermedad coronaria, que es la principal causa de muerte en el mundo. El accidente cerebrovascular, que es la tercera causa principal, la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad renal terminal y la enfermedad vascular periférica, susceptibles de modificar. Por lo tanto, debemos identificar y tratar a los pacientes con hipertensión, promocionando un estilo de vida saludable y estrategias preventivas para disminuir la prevalencia de hipertensión en la población general. ¿Por qué nos llevamos a preocupar para formar médicos que entiendan, sepan el comportamiento fisiopatológico del cuadro hipertensivo? Porque facilita el stroke, hemorragias o infartos cerebrales. Participa activamente en la génesis de hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad de las arterias coronarias o de insuficiencia cardíaca en el corazón. Daña las venas, las arterias retinianas, generando retinopatía hipertensiva, generando
la suerte de acumulación de placas en las arterias, dando enfermedad vascular periférica. Y también compromete la función y anatomía funcional de los riñones, generando insuficiencia renal con proteinuria. Las mejores intervenciones no farmacológicas comprobadas para la prevención y el tratamiento de la hipertensión están en una actividad física aeróbica y ejercicios de resistencia dinámica que se practiquen por lo menos de 90 a 150 minutos por semana. Los ejercicios isométricos, 3 sesiones por semana, con un total de 8 a 10 semanas, reducen unos 5 milímetros de mercurio. Hay que consumir una dieta saludable con el patrón dietario de la dieta DASH, que es la retentora o frenadora de la hipertensión arterial. Procurar la pérdida de peso, reduciendo la grasa corporal. Reducir la ingesta dietética del sodio a 1.5 a 1500 miligramos por día, o sea, 1,5 gramos diario, con un óptimo de 1 gramo diario. Hay que mejorar la ingesta de potasio, 3.5 a 5 gramos por día. Siempre preferir una dieta rica en potasio. La moderación de la ingesta alcohólica con un consumo de alcohol en hombres 2 tragos al día, en mujeres 1 trago al día, puede ser una buena dosis tolerante. Procurar bajar de peso con un patrón dietético hipocalórico basados en vegetales mediterráneos, como la dieta mediterránea, dietas ricas en proteínas, la carne roja, solamente la carne magra, no la grasosa, porque favorece la saciedad. Hay que restringir la ingesta energética haciendo uso variado del horario de ingesta. Hay que hacer uso de dietas específicas para grupos, aumentando vegetales, evitando las azúcares o bebidas endulzadas y cambiar los regímenes macronutrientes de carbohidratos y de grasas. La dieta DASH, esta es una muestra en la que señalan porciones y se grafican los vegetales y el consumo de frutas y verduras reforzadas. Este es un estudio que hicieron los chinos para detener el stroke y sustituir la sal. Sabemos, y ellos también conocen, que una dieta alta en sodio contribuye a la hipertensión. Una dieta alta en sodio y baja en potasio. Y se revierten esas respuestas hipertensivas reforzando la ingesta de potasio. Porque es conocido la participación de hipertensión arterial para la enfermedad cardiovascular y la mortalidad. Las dietas ricas en potasio lo pueden usar a través de verduras, pescado, donde los esquemas de oxidación regular hay que tenerlos en consideración. La infiltración de macrófagos en la adventicia se reduce y se favorece también la disminución de la tasa de crecimiento de las células B. Los casos especialmente graves de hipertensión o crisis hipertensiva se definen como una presión arterial más de 180-120 milímetros de mercurio
y pueden clasificarse como emergencias o urgencias hipertensivas. Las emergencias hipertensivas se caracterizan por la evidente disfunción o progresiva del órgano blanco, mientras que las urgencias hipertensivas son aquellas situaciones sin disfunción del órgano diana. El daño agudo de los órganos terminales en el contexto de una emergencia pueden incluir neurológicos, como la encefalopatía hipertensiva, el accidente vascular cerebral, infarto cerebral, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracraneal, cardiovasculares como la hipertrofia ventricular izquierda, la isquemia, disfunción ventricular izquierda aguda, edema pulmonar agudo, disección aórtica, angina de pecho inestable, infarto del miocardio. Otros, insuficiencia renal aguda, retinopatía hipertensiva, eclampsia, anemia hemolítica, microangiopática, sobre todo cuando hay hipertensión acelerada. Con la llegada de los antihipertensivos, la incidencia de emergencias hipertensivas han disminuido del 7 al 1% aproximadamente. Además, la tasa de supervivencia a un año asociada con esta selección ha aumentado del 20 antes de 1950 a más del 90% con el tratamiento médico adecuado. Aquí un continuo fisiopatológico de la transición de hipertensión arterial a insuficiencia cardíaca. En una fase subclínica vemos la influencia de la edad, del sexo, de las comorbilidades que pueden estar, diabetes, insuficiencia renal u otros fenómenos, el impacto del genoma y el impacto de los exposomas. Hay una fase siguiente que es la remodelación miocárdica, donde la pared arteriolar se engrosa, hay fibrosis perivascular, se alteran los capilares, hay una reducción en la densidad de capilares y con ello el flujo miocárdico se altera. Se produce una apoptosis de los cardiomiocitos, muerte celular programada. Luego, la hipertrofia de los cardiomiocitos. Hay una inflamación intersticial y hay una fibrosis intersticial. Todo ello, pues, hace que el flujo miocárdico se altere. En la fase clínica, que vamos a ver al costado del paciente, puede haber disnea y congestión dominantes o puede haber arritmias que acompañan a lo que se llama la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. Existe una relación metabólica que asocia la salud antihipertensiva, los comportamientos de la presión arterial, de la función renal, de la obesidad, la parte metabólica de obesidad, diabetes, hiperlipidemia. Eso tiene que ver pues con la salud cardiometabólica y la salud renometabólica, la tasa de filtración glomerular efectiva reducida y o pérdidas de albuminúrico. Y aquí tenemos que ver con preocupación la presión enmascarada, la hipertensión nocturna y la variabilidad de la presión arterial. La fisiopatología, la patogenia de la hipertensión primaria es multifactorial y compleja. Diversos factores modulan la presión arterial, incluidos los mediadores humorales, la reactividad vascular, el volumen sanguíneo circulante, el calibre vascular, la viscosidad de la sangre, el gasto cardíaco, la elasticidad de los vasos sanguíneos y la estimulación neuronal. La patogenia de la hipertensión primaria involucra la predisposición genética, la ingesta excesiva de sal en la dieta, el tono adrenérgico y el manejo renal del sodio y agua interactúan para producir elevaciones de la presión arterial. La genética
contribuye en modo poligénico, desarrollando un papel para la activación de células inmunitarias y el microbioma intestinal. La historia natural de la hipertensión arterial primaria evoluciona desde hipertensión ocasional a hipertensión establecida. La evolución general de la hipertensión primaria es prehipertensión en personas de 10 a 30 años por aumento del gasto cardíaco, casi siempre. La hipertensión precoz en personas de 20 a 40 años por aumento de la resistencia periférica prominente. Y la hipertensión arterial establecida en personas de 30 a 50 años. Una hipertensión complicada en personas de 40 a 60 años. Los individuos jóvenes pueden estar presentando hipertensión asociada a un gasto cardíaco elevado. Por lo general, la resistencia vascular sistémica no aumenta en etapas tan tempranas de la hipertensión. Lo hace en la medida que se producen adaptaciones vasculares que incluyen remodelación, vasoconstricción y rarefacción vascular, lo que conduce a un aumento de la resistencia vascular sistémica. En esta situación, el gasto cardíaco es generalmente normal o ligeramente reducido y el volumen circulante es normal. Los hallazgos claves en nuestras recomendaciones para la prevención de la hipertensión durante la gestación. La preeclampsia o preeclampsia temprana, preeclampsia severa o hipertensión durante el embarazo. De la duración de la preeclampsia resultará el riesgo de hipertensión permanente en la gestante. Las acciones que debemos recomendar es hacer el screening, el despistaje de hipertensión durante el embarazo, en las visitas prenatales previas. Detectarla y prevenir la hipertensión y sobre todo las complicaciones durante el embarazo. Informar al paciente y a los cuidadores de los futuros riesgos de gestación e hipertensión arterial iguales a la preeclampsia. La actividad del cortisol es un indicador de la función hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Es otro mecanismo a considerar, pues el estrés psicosocial se asocia con hipertensión futura. Las investigaciones sobre fisiopatología de la hipertensión, tanto en animales como en humanos, han revelado que la hipertensión puede tener una base inmunológica, basada en la infiltración renal de las células inmunitarias. La obesidad participa en la génesis de hipertensión porque la actividad simpática está aumentada, hay una reducción de péptidos natriuréticos, hay retención de sodio, hay una hiperfiltración glomerular y hay una secreción aumentada de renina. La secreción de aldosterona aumentada y la actividad de los receptores mineralocorticoides ha aumentado, niveles de angiotensina 2 altos, lipotoxicidad inmune, infiltración de células inmunes, resistencia a la insulina, hiperglicemia. También hay una suerte de compresión tubular de grasa renal con reabsorción de sodio. Este es una invitación para que ustedes revisen el comportamiento de los transportadores de sodio o glucosa a nivel del riñón y de la parte metabólica, que tienen que ver con los vasos aferentes y los eferentes. Tiene que ver con la excreción aumentada de sodio y la excreción aumentada de glucosa. De un lado controlan la diabetes, que fue originalmente la razón de las investigaciones y puesta en uso de la clínica, hacer la protección renal y de las drogas,
que participan en la recuperación de la función renal y evitar también la insuficiencia cardíaca. No es un antihipertensivo, pero sí condiciona medios favorables para los pacientes. Las causas de hipertensión secundaria se refieren a causas renales, como la enfermedad renal poliquística, enfermedad renal crónica, la obstrucción del tracto urinario, el tumor productor de renina, síndrome de Leber, el síndrome nefrítico como la glomerulonefritis, la hipertensión renovascular causa entre el 0,2 y el 4% de los casos de hipertensión. Las causas vasculares, coartación de la aorta, vasculitis, enfermedad vascular del colágeno. Las causas endocrinas explican un 10 a 20%. Incluyen disturbios hormonales exógenos o endógenos. Las causas exógenas, hiperaldosteronismo primario, el feocromocitoma y paraganglioma, el síndrome de Cushing. Otra causa común de la hipertensión es el uso de anticonceptivos orales, probablemente debido a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce un aumento de la síntesis hepática de angiotensinógeno en respuesta al componente estrógeno de los anticonceptivos orales. Aproximadamente el 5% de mujeres que toman anticonceptivos orales pueden desarrollar hipertensión que cede 6 meses después de la interrupción. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, pueden tener efectos adversos sobre la presión arterial al bloquear las enzimas ciclooxigenasa COX-1 y COX-2. Pueden inhibir su efecto natriurético, lo que a su vez aumenta retención de sodio. Inhiben también los efectos vasodilatadores y estos efectos pueden contribuir a la inducción de hipertensión arterial. Las causas neurogénicas, tumor cerebral, disfunción autonómica, apnea del sueño, hipertensión intracraneal, los medicamentos y toxinas, alcohol, la nicotina, la cocaína, la ciclosporina, el tacrolimus, los AINES, la eritropoyetina, medicamentos adrenérgicos descongestionantes que contienen efedrina, remedios a base de hierbas y dulces que contienen regalis. Y con esto terminamos la clase pidiendo que nuestro ejercicio renueve paradigmas. La medicina no solo es preocuparnos por lo físico, también lo es para participar moderando los comportamientos que tienen que ver con la fase de emotividad y finalmente la espiritualidad de la cual todos tenemos que ser respetuosos, del adventista, del budista, del que sigue a Alá o que sigue a Cristo. Muchas gracias. Les doy 10 minutos para reiniciar la segunda clase. Si tuvieran algunas preguntas, yo encantado de atenderlas. Estimado delegado Elvis Daniel, si Dígame, tuvieran doctor. alguna pregunta, encantado para responderla. Doctor, en el momento en el que habló de los riesgos o en el caso de una mujer posmenopáusica, ¿podría volver a explicar cómo es que los estrógenos le dan protección contra la hipertensión?
El estudio es observacional. Los estrógenos habitualmente son producidos, como ustedes conocen, por los ovarios. Y una función protectora es proteger el endotelio vascular. De algún modo, participan activamente en el comportamiento de la gente joven. Regulan el metabolismo lipídico. Por tanto, facilitan también el comportamiento del sodio circulante. Habitualmente, las damas jóvenes son hipotensas, tienen la presión arterial 10, 9, como sistólica y con función diastólica con presión diastólica conservada, 60-70 milímetros de mercurio. Ocurre que cesa la función ovárica y ya no hay producción estrogénica. O sea, los progestágenos, los gestágenos son una combinación fisiológica que acompañan a las damas mientras funcionen los ovarios. Cuando existen compromisos de la estructura ovárica, como los ovarios poliquísticos, por ejemplo, la presión arterial elevada y la dislipidemia casi siempre están juntas. Entonces, esas respuestas de protección estrogénica, al desaparecer sus niveles estrogénicos, ya en la menopausia no hay niveles estrogénicos y entonces vienen los sofocos, las oleadas de calor, la inestabilidad emocional. Hay llanto fácil, reniegan porque sí, porque no, por si acaso. Entonces hay comportamientos asociados a esos niveles. Eso es lo que se aprecia, mi estimado Daniel. Ok, doctor, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Si no hay preguntas, entonces, un momentito más, iniciamos la segunda clase, por favor.